que alimentan la crónica de la mañana y vamos ya con el análisis. Recibimos ya a Sergio Ávila, analista de mercados de IG. Sergio, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, arrancamos una mañana repleta de resultados empresariales, también jugándose la partida en ese mercado after hours en Wall Street, con esas tecnológicas como Meta. Y mirando este arranque de sesión con caídas moderadas, ¿cómo ves la situación? Bueno, hemos comenzado una fase correctiva a nivel general. Voy a fijar en el S&P 500, que al final es el índice que dirige las bolsas mundiales. Hemos visto cómo el S&P 500 pues, ha roto esta directriz alcista que guiaba los precios desde el pasado 13 de marzo. Y al romper esa directriz alcista, bueno, pues, nos activa una señal de que estamos en una fase correctiva del mercado. Hay varios factores que yo tendría en cuenta, ¿no? Que pueden explicar o que explican esta fase correctiva en la que hemos empezado. Por un lado, tenemos la próxima semana subida de tipos de interés en Estados Unidos, que a pesar de que es cierto que el mercado ya podía estar descontando esa subida de 25 puntos básicos, bueno, pues no deja de ser un factor que reduce la liquidez en el mercado y, por tanto, el principal factor que hace que, pues una vez que hemos tenido esta fase alcista, empecemos ya a tener dudas, ¿no? Por parte de los inversores, una vez llegada también a zonas de resistencias. Luego tenemos, por otro lado, la crisis bancaria, que sigue estando encima de la mesa, a pesar de que, bueno, se están dando resultados en España de los bancos y los están dando bien. Seguimos viendo cómo First Republic Bank pues, ha indicado que tiene problemas, que se están deshaciendo muchos depósitos, ¿no? Que están sacando dinero los clientes de sus cuentas y que, por tanto, bueno, todavía hay riesgo de que podamos seguir viendo tensiones en el sector bancario norteamericano. Tenemos aquí un gráfico que nos indica que la liquidez se está reduciendo, en el corto plazo se reduce y normalmente cuando eso ocurre pues es una señal interesante para pensar que lo mejor es hacer coberturas, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Luego, por otro lado, estamos viendo cómo el coste de asegurar las carteras comprando puts es mayor, es más caro que la compra de calls, y esto nos indica que es muy probable que hagamos un repunte en la volatilidad, ¿no? Si nos fijamos en el índice de VIX, índice de volatilidad, vemos cómo, bueno, pues hemos tenido un repunte, ahora se está relajando, pero tras llegar a zonas de soporte ha empezado a haber pues cierto movimiento positivo en el VIX, ¿no? Por lo tanto, ahí vemos cómo efectivamente podríamos seguir viendo cierta volatilidad adicional. Esto también, bueno, pues hay que pensar que seguimos teniendo una negociación, vamos a tener una negociación en Estados Unidos para la ampliación del techo de deuda, que yo creo que finalmente se llegará a cumplir, ¿no? Y que se pondrán de acuerdo, pero en todo ese espacio temporal hasta que se llegan a un acuerdo, pues sí que se generan incertidumbres y, por tanto, bueno, pues se pueden generar cierta volatilidad adicional. Y a todo esto, pues le sumamos que a partir de mayo, después de la semana que viene, entramos en un periodo estacional que normalmente suele ser más negativo, ¿no? Vemos cómo desde la primera semana de mayo hasta casi finales, quizás hasta los vencimientos de derivados, ¿no? Que en el caso del mes de mayo son el día 19, pues podamos seguir viendo cierta debilidad. Por tanto, bueno, pues en el caso del IBEX 35, ¿cómo esto lo podemos extrapolar aquí a España? Pues hemos visto cómo ha empezado esta fase correctiva, tras perder la sucesión de estos mínimos crecientes recientemente. Bueno, pues estamos ahora luchando contra el soporte de los 9.200 puntos. Si lo perdiésemos tendríamos los 9.093 y luego a partir de ahí, pues lo que podríamos plantear en esta fase correctiva son niveles de FIBO de todo el tramo de subida previo, ¿no? Que tendríamos el 50% de los 9.000 y luego tendríamos el 61,8 de los 8.890. Por lo tanto, bueno, pues vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Vamos a seguir viendo esos resultados empresariales, que de momento hemos visto que los de BBVA buenos, algunos otros no tanto, pero bueno, estamos en ese momento en el que los inversores empiezan a pensar en coberturas y quizás sea el momento para ello. Mirando a la situación del mercado y mirando además, hoy hay múltiples protagonistas empresariales y quería que de alguna manera, no sé, si que escogieras ahora mismo, porque tenemos desde el gigante como Deutsche Bank, mirando por aquí BBVA, Sabadell, tenemos a Repsol y a esta hora de la mañana, además, mirando lo que está siendo el movimiento en el mercado, no sé con cuál de ellos, de todos estos títulos protagonistas o Meta, disparado en ese mercado after hours tras presentar esos resultados al cierre de la jornada de ayer, mirar a esa inteligencia artificial. ¿Dónde está el análisis que ahora mismo destacarías?
Claro, si tuviéramos que destacar alguno como fortaleza, evidentemente es Meta, ¿no? Ha dicho Mark Zuckerberg que la inteligencia artificial está ayudando a la empresa a aumentar el tráfico a Facebook. Esto es algo que se echaba de menos, ¿no? Que sí que parecía que Facebook era una red social que empezaba a tener menos interés por parte de los usuarios. El hecho de que vuelva a tener tráfico, que vuelva a tener interés y que eso aumente los ingresos por publicidad, pues es algo muy beneficioso y lo estamos viendo en el gráfico, ¿no? Ahora mismo Facebook es de los que han dado resultados, pues el que más fuerte está. Fijaros como gráfico mensual empezamos a ver cruces positivos en indicadores técnicos que nos dicen que lo peor que hemos visto, que fue una gran caída, ya ha podido pasar y a partir de aquí pues que poco a poco lo más probable es que siga yendo en su movimiento alcista en el que nos encontramos. De momento tiene una resistencia la zona de los 235,50, en caso de superarlo tendremos los 271. Y si rompe los 271, pues ya la única vía que nos quedaría sería volver a los máximos de septiembre de 2021. Así que sí, Facebook en este caso sería, si tuviéramos que quedarnos con alguna, de todo lo que ha dado resultados y de todo lo que en este caso se ha publicado, sería la más interesante. Lo único que sí que es cierto que estamos un poco lejos de zonas de soportes, la media a largo plazo está un poco alejada, quizás lo ideal sería pues esperar a ver si en algún momento nos da alguna fase correctiva, una oportunidad adicional para meternos a mejores precios. Pero aún así, si se tienen carteras es un claro mantener y si no, pues incluso también se podría añadir pensando que tenemos el primer soporte relevante por debajo de los $174. Así que muy potente Meta. Pues Sergio Ávila, analista de EG. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, un placer. Hasta pronto. Pues nosotros